Cualquier pregunta que sea hecha en cualquier nivel de la creación, no importa cuán bajo o aparentemente externo sea su nivel, esta debe ser contestada por los medios y vías específicas a ese nivel. Y ya que la pregunta expuesta arriba fue realizada desde el grado externo del mundo físico, grado el cual fue asignado en aquel tiempo al planeta Tierra, esta tuvo que ser contestada en los términos de ese mundo, o sea del planeta Tierra, por medio de las herramientas, los medios y las vías específicas de aquel planeta. Estas herramientas, medios y vías fueron ejemplos concretos, visibles, experienciales, sensoriales, demostrativos e ilustrativos. No había ningunas otras vías para responder a esa pregunta de manera que pudiese ser comprendida o aceptada en dicho nivel. Ahora, la Altísima en su condición sin espacio ni tiempo, previó que esa pregunta sería respondida, por lo tanto, ella diseñó un gran plan para responderla, contestándola de la manera más aceptable, suficiente, eficiente y aleccionadora posible. Por tanto, el planeta Tierra fue creado por él, la Altísima con este propósito específico en su mente. El planeta Tierra debería convertirse en un campo en el cual esta pregunta no solo sería respondida, sino también respondida explícita y experiencialmente, hasta la satisfacción total de la creación entera. La Altísima también previó que cierta gente estaría dispuesta a ofrecerse a este experimento de manera voluntaria. Esta gente también estuvo de acuerdo en borrar sus recuerdos, así que ellos acordaron que ni siquiera recordarían que se ofrecieron como voluntarios. También acordaron el no recordar todo esto durante el tiempo que permaneciesen en el planeta, o en la medida en que esta revelación esté siendo entregada a la humanidad. Una vez que los científicos de aquella sociedad hicieron esa pregunta, procedieron con la experimentación con el fin de conseguir las respuestas apropiadas. ¿Cómo puedes recordar? La pregunta fue: ¿qué sería la vida si el origen de la vida pudiera ser explicado por las así llamadas leyes físicas y procesos naturales sin ninguna relación con las leyes espirituales, el mundo espiritual, o Dios la creadora? ¿Qué sería la vida sin ninguna espiritualidad, o si fuésemos a obtener la espiritualidad desde la naturaleza en vez de obtener la naturaleza de la espiritualidad? El primer paso a realizar para contestar a esa pregunta fue el comenzar a traer gente a este mundo, no por medios espirituales, sino por medios científicos o los así llamados medios naturales. Como recuerdas, hasta este punto, la gente venía a este mundo por dotación directa por, y de él, la Altísima. La Altísima formaría un cuerpo físico apropiado extraído de los elementos del planeta Tierra. En ese cuerpo, ella pondría un espíritu que procedía de su espíritu absoluto. Después su entrada a su cuerpo físico, el espíritu luego vivificaría a ese cuerpo. El cuerpo solo puede estar vivo solamente debido a la presencia de ese espíritu en él, así como ese espíritu está vivo por el hecho de que vino del espíritu absolutamente viviente de él, la Altísima. Así es como toda la gente de la creación de él, la Altísima entera fue creada. Esta es la única manera y procedimiento correctos, naturales, saludables, apropiados para la creación y nacimiento para cualquier clase de gente. Es llamada la vía espiritual. Cualquier otra vía está en violación de este procedimiento eterno e invariablemente se convierte en una posición invertida, una posición que no conduce a nada sino a problemas y miseria, como lo ilustra tan vívidamente la historia de la presente humanidad existente sobre la Tierra. Si la gente fuese capaz de continuar viniendo a este planeta por su propia vía espiritual, posiblemente no habría posibilidad ni oportunidad de responder a esa pregunta tan importante, tan crucial y tan vital formulada arriba. La razón de esto es que cualquier cosa que se obtenga por medios espirituales es siempre espiritual, a pesar de la forma que tome. Así que para responder apropiadamente a esa pregunta, fue necesario descontinuar el traer a la gente a este mundo por estos medios espirituales. Pero ¿cómo logra uno llevar a cabo una tarea tan compleja? Debes recordar que esos científicos tenían a su disposición un tremendo conocimiento de ingeniería genética, conocimiento de las leyes de correspondencia o representaciones y conocimientos de todos los preparativos espirituales, místicos y físicos y cualesquiera otros que contenían los secretos para hacer vida. Conociendo que el espíritu humano,
el cual proviene del espíritu absoluto de él, la Altísimo Altísima, está presente en cada célula y en todos los genes de cuerpo humano, posición desde la cual ese espíritu vivifica ese cuerpo, haciéndole vivir. Los científicos de aquel tiempo decidieron experimentar con células masculinas y femeninas. Ellos combinaron una célula femenina y una masculina a través del proceso especial de la biclonación, bicloning. A través de este proceso y de otros procesos misteriosos que no podemos conocer por estos días, ellos crearon un ser humano viviente, que por vez primera no era una dotación directa de él, la Altísimo Altísima, sino solamente una dotación indirecta. Esta dotación indirecta ocurrió del hecho de que cada célula viviente del cuerpo humano contiene su espíritu, el cual proviene del espíritu absoluto de él, la Altísimo Altísima, y en el cual ella está siempre presente para dar vida a su creación. Así, un ser humano físico fue creado a través de medios puramente científicos, físicos en vez de por medios espirituales. En el proceso de esta experimentación los científicos usaron solamente material puramente espiritual que fue creado originalmente por él, la Altísimo Altísima. Ella permitió que esto ocurriera fue para el importante propósito de aprender la respuesta a esa crucial, vital e importante pregunta formulada antes. Debido a que él, la Altísimo Altísima, está presente en cada célula viviente, en el espíritu de esa célula, es muy importante darse cuenta de esto, porque de otra manera podríamos caer en las conclusiones distorsionadas y falsas de que los humanos pueden crear cosas por sí mismos y desde ellos mismos. Los humanos no pueden crear cosas desde ellos mismos ni por ellos mismos. La única vía a través de la que los humanos pueden crear cualquier cosa es desde el material que fue creado originalmente por él, la Altísimo Altísima. Esto garantiza que la libertad de elección de cada uno está preservada. Por esa razón, quien sea que participó en tal experimento, y quien fuere producido a través de dicho experimento, participó y fue producido a través de su libertad de elección. Esta es la naturaleza de él, la Altísimo Altísima, él, la única que crea solo en libertad e independencia y por libertad e independencia. Debemos continuar discurriendo acerca de este asunto de la libre elección en los siguientes capítulos. La notable diferencia entre la gente que fue creada por dotación directa de, y por él, la Altísimo Altísima, y aquellos que vinieron a la existencia en este mundo por los medios del proceso genético físico del biclonaje es que la gente que vino a través del proceso del biclonaje carece de la importante experiencia espiritual de estar directamente dotados por él, la Altísimo Altísima. Debido a ello fue el comienzo de la caída o recesión espiritual. El verdadero significado de la caída o recesión espiritual está en el hecho de que a través de este proceso, la humanidad sobre la tierra comenzó una peligrosa tendencia que puso todo cabeza abajo. Este proceso es descrito simbólicamente en la Santa Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18, hasta el 25. Dios, creando una esposa para Adán de su costilla, significa creando a un hombre por medios sensoriales, físicos y naturales, porque la baja costilla corresponde o representa el mundo físico externo y la metodología científica. Que fue bueno que Dios pusiera a Adán a dormir para realizar su cirugía, significa que Dios permitió que esto ocurriera por el bien del aprendizaje y de que su material fuese utilizado para tal propósito. Este acto también significa que Dios está siempre presente en cualquier célula viviente del cuerpo humano e incuestionablemente en el espíritu y el alma humanos. Este es el lugar en donde el espíritu del hombre reside con el propósito de vivificar o mantener vivo su cuerpo. Lo que sea que esté vivo debe contener en sí mismo un cierto grado de la presencia de él, la Altísimo Altísima en este, porque solo él, la Altísimo Altísima, está verdadera y eternamente viva. Los demás, todos y cada uno vivimos solo desde ella. Esta es una razón de por qué se dice en la Biblia que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Esto significa el permiso de él, la Altísimo Altísima, para que la gente lo hiciera así. Sacando la costilla de Adán también significa que la gente sobre este planeta van a ser ahora hechos no por dotación directa de él, la Altísimo Altísima, sino más bien por medios físicos. El que Adán fuese puesto en sueño profundo significa que los científicos de aquel tiempo perdieron su perspectiva espiritual.
No se dieron cuenta de los tremendos peligros en los que estaban poniendo el futuro entero de la humanidad sobre el planeta Tierra. En un punto de la historia de dicha humanidad, toda la gente creada originalmente a través de la dotación directa de él, la Altísima, dejó el planeta Tierra. Una nueva generación de humanos apareció. Estos humanos fueron traídos a este mundo totalmente a través del tipo especial de biclonaje. En el proceso del desarrollo de esta nueva generación, sus miembros se hicieron menos y menos espirituales, un resultado inevitable debido a la carencia de aquella experiencia vital de ser directamente dotados por él, la Altísima. En vez de ello, estos humanos se hicieron más y más sensoriales, corpóreos y materialistas, haciéndose gradualmente más y más hacia afuera, hacia la naturaleza, lejos de su mente interna y de él, la Altísima en su mente espiritual interna. La carencia de la experiencia de la dote directa de la vida desde y por él, la Altísima comenzó gradualmente el proceso de ignorancia y procesos inconscientes, los que eventualmente condujeron al establecimiento del estado negativo. Si no posees tal experiencia, eres ambos, ignorante de aquella experiencia y eres inconsciente desconocedor de la misma. Así es como la ignorancia y los procesos inconscientes vinieron a su fruición. Así fue como se permitió el ser activado el estado negativo y puesto en el estado de dominancia tal y como es tan evidente en el planeta Tierra en el presente. El peligro de esa situación es que la gente fue perdiendo gradualmente el interés en Dios, en la espiritualidad, y en los valores espirituales. Al mismo tiempo, ellos aún poseían tremendos conocimientos, aún más, porque más conocimiento había sido acumulado a través del proceso de millones de años desde la primera aparición de la humanidad en este planeta. Desafortunadamente, ellos comenzaron a usar este conocimiento para fines nada espirituales. A medida que una generación sucedía a la otra a través del proceso especial del biclonaje, una nueva generación vino a la existencia que desarrolló odio por todo lo espiritual y todo lo que venía de él, la Altísima. Este odio fue combinado con envidia y un fuerte deseo lujurioso por abolir cualquier todo lo espiritual, para expulsar a Dios, él, la Altísima de la creación y tomar a la creación entera, con el intento de hacerse ellos mismos dioses y regidores indisputables de todo lo que existía. Con el objeto de hacer aquello necesitaban probar que nadie necesita a él, la Altísima para nada y que él ella no es un verdadero creador sino que la vida se originó de la naturaleza y de la materia sin ninguna presencia divina o esfuerzo, porque la materia primaria siempre existió a través de toda la eternidad sin principio ni fin. Bien. ¿Cómo estarías a punto de probar que los seres humanos no son creados por los medios espirituales desde él, la Altísima sino que son un proceso natural de la evolución desde los elementos muertos en la materia hasta la simple célula de ameba y luego convertirse en animales más bajos, evolucionando gradualmente en humanos? En otras palabras, ¿cómo puedes probar que de nada puede surgir algo? ¿O que la vida se originó de la no vida de la materia? Probar esto es probar que no existe Dios creador o principio espiritual. Esto significa que los humanos de hecho han creado en su imaginación, un Dios a imagen y semejanza de los humanos, y que estos humanos produjeron toda clase de leyes espirituales para probar su punto de vista probando que ustedes pueden ahora establecer realmente una posición invertida proclamando que esta es la posición correcta. Esa generación que se esforzó por probar este punto, experimentó con varias alternativas hasta que arribaron a un grandioso plan. Sus científicos idearon una astuta y hábil falsa bomba científica, proveyendo a esta de toda clase de pruebas más allá de toda duda, de manera que los científicos futuros no tendrían otra opción sino creer lo que ellos vieron con sus ojos científicos como un hecho científico. Lo que hizo esta generación y lo que ocurrió después de todo, está descrito en la Santa Biblia en el capítulo 3 del Génesis como la caída de Adán y Eva. Como los científicos de esa generación observaban la vida animal, notaron la manera y vías por las cuales la procreación de los animales altamente evolucionados se llevaba a cabo. La procreación era por los medios de la impregnación de un animal femenino por un animal masculino a través de la copulación y la penetración del pene en la vagina y la deposición del semen en esta. El feto del animal se desarrollaba en el vientre de la madre y después del nacimiento era totalmente indefenso y dependiente de sus parientes para la sobrevivencia. Así,
la primera idea que ocurrió en la mente de los científicos fue que, con el objetivo de hacer a la gente dependiente de los externos o de las leyes naturales externas, tendrían que reestructurarlos de tal manera que ellos adoptaran exactamente el comportamiento de los animales. Este proceso entonces les permitiría fabricar el tipo de gente que tendiera a mirar hacia afuera a la naturaleza y a las leyes naturales, en vez de hacia adentro en la mente interna, hacia él, la Altísima y sus leyes espirituales. Además, a los científicos no les gustaba el sistema de biclonaje, porque éste aún contenía demasiada espiritualidad. El biclonaje no podía producir la cantidad deseable de ignorancia y procesos inconscientes. Con la ignorancia y los procesos inconscientes, los científicos intentaron establecer el control y dominio del estado negativo. El estado negativo es un estado de llevar la atención hacia afuera, lo externo, hacia la naturaleza, en vez de mirar hacia adentro, a la mente interna y hacia él, la Altísima. En el momento en que esa generación temprana ideó este plan y decidió proceder con su realización, ocurrió un tremendo estrago. Esto produjo una tremenda distorsión en los universos espirituales, intermedios y físicos y en el tejido del tiempo-espacio. Este evento cataclísmico los lanzó fuera de la dimensión de la creación verdadera que ellos ocupaban hasta ese punto. En los términos, ellos fueron expulsados del jardín del Edén, significando con ello, de la verdadera creación. Después de que esta generación fue echada, cayó desde el planeta Tierra original a la llamada zona de dislocamiento, o dislocación, una dimensión que existe paralela a la verdadera creación. Para repetir, esa temprana generación cayó desde el verdadero planeta Tierra a su zona de dislocación, o dislocamiento, o dentro del antiuniverso en donde les fue permitido continuar con sus experimentos. Desafortunadamente pudieron tomar con ellos todo el conocimiento que poseían. Adicionalmente, trajeron también consigo muestras de todos los animales y plantas existentes de su planeta original Tierra. Para detalles acerca de la zona de dislocamiento me gustaría referiros al libro 4 Conceptos de la estructura espiritual de la creación y también al capítulo 14 del libro Realidad, mitos e ilusiones. En el proceso de manipulación a través de la dotación genética en la fabricación del pseudo-hombre, los científicos que vivían en aquellos días suprimieron o removieron genéticamente todo el conocimiento de todo lo espiritual. De toda necesidad de ir hacia adentro, de cualquier conocimiento acerca de la mente interna y la espiritualidad y de él, la Altísima. Más allá de esto, muchas otras cosas disfrutadas por los humanos originales fueron suprimidas. Ellos hicieron a la pseudogente totalmente dependiente de las leyes naturales externas, exteriores, naturales y de la mente consciente de uno. Esta acción bloqueó todo acceso a cualquier acceso consciente al 5% del verdadero humano y las cualidades divinas que los científicos necesitaban retener con el objetivo de alcanzar su objetivo. Debido a que los científicos de aquel tiempo fabricaron todos esos eventos, de ahora en adelante deben ser llamados pseudocreadores. Con el objeto de probar que estos seres humanos recientemente fabricados evolucionaron de los animales y no desde, ni por dotación directa de él, la Altísima, los pseudocreadores también fabricaron una caricatura de un hombre fabricado recientemente a la que llamaron simio. Emplazaron a este simio en las proximidades de los humanos recientemente fabricados para que los futuros científicos tuviesen muy poco de dónde escoger para concluir que los seres humanos evolucionaron de los simios. Es fácil llegar a esta clase de conclusión debido al hecho de que el cuerpo físico del hombre recientemente fabricado, simios y otras criaturas mamíferas, eran casi lo mismo desde el punto de vista funcional, sin muchas diferencias. La mayoría de la manipulación y cambios fueron realizados a las hembras humanas, habilitando a la mujer para concebir un niño en su vientre exactamente de la misma manera que los animales mamíferos. Así, el nacimiento de un niño humano es un proceso del estado animal, fabricado por los pseudocreadores con el objetivo de eliminar todo lo espiritual y divino de la vida humana. Por supuesto, los científicos del presente aceptaron, este tremendo engaño científico fabricado por los pseudocreadores. Este engaño conduce a los actuales científicos a la conclusión de que la vida se originó de la naturaleza y la materia y no de él, la Altísima y sus principios espirituales.
¿Alguna vez se te ha ocurrido preguntarte por qué Dios el Creador ordenaría a los niños de Israel el seguir ciertos rituales seguidos de la relación sexual y el nacimiento, relacionados con esta clase de medios animalescos? Lee el capítulo 12 del Levítico, el tercer libro de Moisés, en la Santa Biblia. Después del nacimiento por medios animalescos, o después de cada periodo de menstruación, se ordenaba a una mujer comparecer ante el sacerdote para hacer un sacrificio quemado y una ofrenda para expiación. Subsecuentemente a esto, sus pecados de parto y menstruación eran perdonados. Una mujer debía purificarse por 33 días después de haber dado a luz un hijo varón. Si daba a luz una niña hembra, ella debía purificarse durante 66 días. ¿Por qué ocurría esto? Si Dios fuese el verdadero y directo originador de la gente que existe actualmente en este planeta y de las vías por las que dan nacimiento a sus hijos, ¿por qué algo divino como el parto se consideraría un pecado? ¿O por qué un hombre que tuvo emisión de su semen, si esto es un proceso tan natural, normal y apropiado, tenía que lavar su cuerpo entero y ser inmundo hasta el atardecer? Levítico, capítulo 15, versículo 16, y en otras referencias bíblicas. La verdadera razón de por qué estos rituales fueron ordenados por él, la Altísima fue para atraer la atención el hecho de que los humanos existentes en el planeta Tierra y las vías y medios por los cuales los bebés nacen en este mundo y por lo que varón y hembra hacen el amor uno al otro, no fue creado originalmente por el Altísimo. En vez de ello, los humanos actuales son el producto final y el resultado de manipulaciones genéticas, mágicas, correspondenciales y otras manipulaciones misteriosas, de los pseudocreadores. A ellos se les permitió hacerlo con el objeto de ilustrar por medio de ejemplos vívidos, la respuesta a la pregunta importante, vital, crucial, establecida previamente. Además, la razón por la que la mujer debía purificarse a sí misma el doble después de dar a luz a una hembra fue porque la alteración, cambio y manipulación genética mayores fueron realizados a las hembras. Además, porque originalmente, las relaciones sexuales nunca tuvieron el propósito de la procreación, durante el proceso de aquel intercambio sexual, no se emitía semen, y por lo tanto no había vías externas físicas ni medios presentes en el proceso de hacer el amor. Esta es una de las razones de por qué con este nuevo acuerdo, fabricado por los pseudocreadores, la emisión de semen se corresponde con aquellas vías y medios externos de vida pecadores que no traen a la gente más que problemas. Así, como puedes ver en esta situación, los humanos existentes en el presente sobre el planeta Tierra no son humanos genuinos, originales, verdaderos, ni creados por él, la Altísima. Somos el resultado de un plan diseñado de forma astuta y rasera, y genética, mágica y de correspondencias y de otros tipos de manipulaciones misteriosas, realizadas por los pseudocreadores. Como se mencionó anteriormente, ellos hicieron eso con el propósito de destruir todo lo espiritual y divino en nosotros. Lo hicieron también con el propósito de la activación y dominancia del estado negativo, en oposición y diferente a todo lo positivo y bueno que viene de él, la Altísima. Una vez que los pseudocreadores lograron esto, el estado negativo entró en vida plena. En consecuencia, fue puesto en total dominación a través de la zona de dislocamiento, o dislocación, entera y en la forma natural en este planeta Tierra, esta dimensión particular en la que vivimos nosotros. El siguiente paso importante que fue necesario realizar por parte de los pseudocreadores fue eliminar cualquier traza de su existencia en el grado natural del planeta y en su zona de dislocamiento. Esto fue realizado de esa manera porque no podía ser establecida ninguna conexión o vínculo con ellos y su engaño científico. Su tremendo conocimiento acerca de las leyes universales y sus correspondencias espirituales les permitieron viajar atrás en el tiempo, aún antes de que la Tierra física viniera al ser y la existencia. De esta manera, los pseudocreadores se ubicaron a sí mismos en la zona de dislocamiento, o dislocación, del mundo espiritual. Ahí, ellos establecieron y desarrollaron un estilo y modo de vida enteramente diferentes. Este estilo de vida estaba contrapuesto a todo lo positivo, divino y bueno. Este estuvo y está gobernado enteramente por todo tipo de maldad, falsedad, distorsión y perversión a los estados originales y procesos de la creación. Estas maldades,
falsedades, etc., son constantemente producidos nuevamente por ellos. El estado y condición que ellos establecieron en este plano, paralelo al verdadero mundo espiritual, lugar o estado, es llamado infiernos. El mundo paralelo a este, de bondad y verdad, o el estado positivo es llamado cielos. Así, el estado negativo es en su naturaleza un verdadero infierno, mientras el estado positivo es en su naturaleza un verdadero paraíso. Una vez que los pseudo-creadores se establecieron firmemente en sus infiernos, fabricaron toda clase de criaturas, demonios, satanes, diablos e invenciones similares allí. También comenzaron una intensa guerra espiritual contra la creación de él, la Altísima entera con el propósito de asumir y establecer su propio e indiscutible dominio sobre toda la creación. A través del establecimiento de los infiernos de los pseudocreadores, culminó la historia original de la verdadera humanidad en el planeta Tierra. Desde ese punto en adelante, comenzó la nueva era de la pseudohumanidad, con pseudohumanos, con la historia de continuo derramamiento de sangre, odio y toda clase de negatividades. En el proceso del viaje atrás en el tiempo de los pseudocreadores y por ese proceso en sí mismo, ellos borraron toda traza de haber estado alguna vez sobre la Tierra. Esto fue necesario hacerlo por ellos para prevenir a los futuros científicos de descubrir alguna indicación posible de lo que realmente ocurrió. Si tal evidencia y prueba fuesen alguna vez halladas, la gente se podría hacer consciente del verdadero estado de la situación y ciertamente haría algo al respecto. Esta fue lo último que los pseudocreadores jamás quisieron que ocurriera. Si estás interesada en conocer más acerca de estos eventos, se te aconseja familiarizarte con los libros de este autor, Fundamentos de la espiritualidad humana, Mensajes desde dentro, 4 conceptos de la estructura espiritual de la creación, y realidad, mitos e ilusiones. Todos abordan estos asuntos más profundamente y con mayor detalle. La pseudocreación de la actual humanidad existente en este planeta ocurrió hace aproximadamente 4 millones de años. El comienzo de la así llamada caída comenzó aproximadamente hace 30 millones de años. En el proceso del viaje de los pseudocreadores hacia el pasado en el tiempo-espacio, ellos causaron tremendos cataclismos, catástrofes y desorden en el tejido del universo físico. Estos aún reverberan en el presente. Como consecuencia de estos trastornos, un continente original de la Tierra fue dividido en varios continentes. Muchas otras cosas de carácter catastrófico similar que también ocurrieron, se describen en la Santa Biblia como el diluvio. Los científicos consideran estos eventos como catástrofes naturales. Pero como puedes ver, estas fueron cuidadosamente calculadas por los pseudocreadores, quienes poseían total conocimiento de cómo producir estos devastadores eventos. Ellos produjeron esto con el propósito de tener control total de los eventos futuros que podrían estar ocurriendo sobre el planeta Tierra. De esta manera intentaron dominar a las personas que ellos pusieron junto con simios y otros animales. Como correspondencias y representaciones de estos pensamientos, sentimientos y afectos malvados y adversos, exhibidos por los pseudocreadores, ellos fabricaron en los infiernos varias correspondencias que han sido proyectadas conscientemente en nuestra dimensión en este planeta. Estos efectos adversos aparecen aquí usualmente en forma concreta de varias clases de plantas, animales, peces, enfermedades humanas, desórdenes, guerras, sufrimiento, accidentes, incidentes, perversiones ad infinitum, por lo tanto, todas las cosas adversas, malvadas, negativas, malas y atroces que experimentamos en este planeta y en nuestra vida como seres humanos, son el resultado de la labor de los pseudocreadores, como se describe brevemente arriba. De esto puedes ver que todas las cosas negativas y el estado negativo, no se originaron desde, o nunca fueron creados por él, la Altísima como muchos creen. Por supuesto, debes darte cuenta de que muchas otras cosas, eventos y ocurrencias fueron producidos por los pseudocreadores. Esto al final condujo a la activación del estado negativo, a la fabricación de los pseudohumanos y a la ocupación de la zona de dislocamiento, o dislocación. También proveyó el establecimiento de los infiernos en el mundo espiritual y su conexión con todo lo negativo que ha ido continuamente ocurriendo en nuestra vida terrenal.
No todas estas cosas son asequibles a nuestra mente consciente o a nuestra propia comprensión. Lo que ha sido revelado por él, la Altísima acerca de esta situación, es suficiente para nosotros darnos cuenta del verdadero estado de los asuntos. Esta comprensión puede conducirte, si lo decides así a través de tu libre elección, a un cambio revolucionario en tu vida, en tu pensamiento, en tus sentimientos y en tu comportamiento de manera positiva. Esto te permitirá liberarte de la trampa que fue tan astuta e ingeniosamente creada para todos nosotros por los activadores del estado negativo. Por supuesto, nuestra pregunta bien puede ser, ¿pero cómo fue que llegué a este desorden? ¿Y por qué yo? Tu pregunta tan importante merece una respuesta importante. Esta respuesta te será dada en los siguientes capítulos. Para una mejor comprensión de lo que ha sido dicho hasta ahora, deberemos sumariarlo en los siguientes puntos. Primero, la historia de la humanidad y de tu origen no es la que crees que es. La respuesta a la pregunta hecha en el encabezado de este capítulo establece que la historia de la humanidad y por tanto, la historia de tu propio origen, tal como lo describen varios libros científicos, religiosos e históricos, es incorrecta. La ciencia y la historia no poseen indicio alguno de que algo como lo descrito anteriormente haya ocurrido alguna vez. Como puedes ver, fue cuidadosamente asegurado por los pseudocreadores que no hubiese prueba científica de que nada de lo descrito aquí pudiera ser encontrado. Sin embargo, la divina providencia de él, la Altísima proveyó de que todos estos eventos y la forma en que realmente ocurrieron, fuesen grabados en los libros de la Santa Biblia, aunque de una manera encubierta, en lenguaje de parábolas, representaciones y correspondencias. La palabra correspondencia significa que cualquier palabra de la lengua humana externa, una palabra o palabras que usamos para nuestras expresiones y comunicación contienen significados diversos. Un significado es literal, exactamente lo que nosotros queremos decir. Pero más allá de los significados literales, existen otros significados más profundos que reflejan un estado diferente de la situación. Estos significados no son aparentes con facilidad, en el sentido literal. Me ha sido dicho por él, la Altísima que cada palabra en la Biblia tiene al menos 10 diferentes significados o niveles de significados. De estos nosotros tenemos poca o ninguna noción. Un buen ejemplo de esta ley o de la palabra correspondencia es la correspondencia en sí misma. ¿Qué entiendes por correspondencia? Que tú, por ejemplo, escribes una carta a alguien acerca de algo. Eso quiere decir que tú te correspondes con esa persona. Esta correspondencia de alguna forma te conecta con esa persona. Pero esta palabra también significa que tú tienes cierta proximidad con esa persona y que esa persona se encuentra en alguna parte y que él o ella significa algo para ti. La palabra correspondencia, significa también relacionarse desde una posición a otra posición. Tal parentesco conecta esas dos posiciones diferentes en una forma tal que son conscientes una de la otra. Otro significado de la palabra correspondencia es simbolizar algo, o representar algo. Considera, por ejemplo, la palabra luz. El significado literal de la palabra es la luz del día, cuando puedes ver claramente con tus ojos físicos. Pero también significa estar iluminado, o sea, conocer la verdad. Por lo tanto, podemos decir que luz, corresponde a la verdad, y verdad se corresponde con sabiduría, porque sabiduría se corresponde con el conocimiento apropiado de la verdad. Esto te da luz y visión clara o comprensión, de qué hacer y cómo hacer las cosas correcta, apropiada y exitosamente. De esto es en lo que consisten las correspondencias. Así es como él, la Altísima ha disfrazado todos aquellos eventos en la Santa Biblia, y que se describen en este capítulo. Pero, por supuesto, las religiones tradicionales nada saben acerca de esto, ni aceptan tal significado de la Biblia, con la excepción de los seguidores de Swinburne, y si lo saben, niegan estas correspondencias o su utilidad. Debido a esta negación, pierden el acceso a la verdad y al conocimiento real de lo que en verdad ocurrió, de cómo ocurrió y por qué ocurrió de esa manera. La razón por la que él, la Altísima dictó la Santa Biblia a través de gente especialmente seleccionada,
fue para mantener algún grado de conexión externa de cada uno en la zona de dislocamiento, o sea, en el estado negativo, con cada uno en el estado positivo. Este acto provee de los medios para un eventual retorno de cada uno a la situación del estado espiritual original, o sea, de vuelta a él, la Altísimo Altísima. Otra razón de por qué la Santa Biblia fue escrita en estas correspondencias fue para acomodar su significado a todos los círculos y dimensiones de la creación, los cuales se encuentran en niveles y grados de comprensión de la verdad y su bien y del bien y su verdad. Esto fue hecho también con el propósito de prevenir a la gente de la tierra de la profanación de la santidad del sagrado conocimiento verdadero contenido en la Santa Biblia. Esta profanación causaría la destrucción eterna de la gente sin ninguna posibilidad de salvación, de retornar a casa. Cuando el momento sea apropiado, todos estos hechos serán revelados por él, la Altísimo Altísima. Obviamente, el tiempo presente es apropiado y por lo tanto, el secreto acerca de lo que realmente ocurrió está siendo revelado ahora a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y actuar acerca de la revelación en un sentido positivo. Segundo, tú no eres lo que la ciencia y la religión piensan que eres. En vista de estos hechos, es obvio que tú no eres ni lo que la ciencia ni la religión tradicional dicen que eres. Tampoco eres la creación directa de él, la Altísimo Altísima, el Creador, como a las religiones tradicionales les gustaría que tú creyeras. En tu presente forma y condición eres un producto de 1 millón de años de manipulación genética y otras manipulaciones misteriosas de los pseudocreadores, quienes tuvieron la intención de probar que la vida no tiene que originarse desde él, la Altísimo Altísima y sus principios espirituales. Sin embargo, el material que fue usado por los pseudocreadores para la fabricación del así llamado hombre moderno, y por lo tanto su forma actual, fue creado por él, la Altísimo Altísima. Por consiguiente, este material fue mal usado y abusado por los pseudocreadores para propósitos e intenciones dañinos. Estos pseudocreadores fueron la octava humanidad en una sucesión de humanidades sobre el planeta Tierra, los cuales aparecieron a través del proceso del biclonaje, bicloning. Esto comenzó hace aproximadamente 80 millones de años, de acuerdo con el tiempo relativo de la Tierra. Tercero, estás aquí voluntariamente por un experimento para contestar a preguntas espirituales importantes. Todo esto fue permitido por él, la Altísimo Altísima, que ocurriera con el propósito de responder a la pregunta formulada por los científicos. Ellos fueron la segunda humanidad original que apareció en el planeta hace aproximadamente menos de 140 millones de años. La pregunta es como sigue. ¿Qué ocurriría si el origen de la vida pudiese ser explicado por las llamadas leyes físicas y los procesos naturales de la materia, sin ninguna relación con alguna ley espiritual, el mundo espiritual, o él, la Altísimo Altísima, el Creador? ¿A qué se parecería la vida sin ninguna espiritualidad, o si fueses capaz de adquirir los principios espirituales de la materia y la naturaleza en vez de ver a la materia y la naturaleza como producto, un resultado de las leyes y principios espirituales? Con el objeto de responder a estas preguntas en el lenguaje de la ilustración y manifestación concretas, para el beneficio de todos en la creación de él, la Altísimo Altísima entera, ella permitió un experimento que conduciría a las condiciones en las que los resultados, efectos y consecuencias de aquel experimento serían completamente actualizados y realizados. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta estaría dada por un ejemplo de vida. Este ejemplo de vida está reflejado en la historia de la humanidad moderna en este planeta. Un planeta fue designado para este propósito. Como voluntarios buscaron a aquellos que no solo estarían dispuestos a producir y participar en este experimento, sino a aquellos que estarían dispuestos a un acuerdo con la necesidad de eliminar cualquier memoria desde su consciencia despierta, con la que incluso se ofrecieron voluntariamente para tal experimento. De lo contrario, el experimento no tendría ninguna validez y utilidad y no podría darse respuesta adecuada a esa pregunta. Por lo tanto, ningún aprendizaje adecuado y correcto podía llegar a su término. Ese planeta fue la Tierra, y todo aquel que alguna vez ha estado y está en él en el presente, o estará, lo está estrictamente desde la base del voluntariado. Por eso entonces, estás en este planeta por tu propia elección, de tu propia y libre voluntad, para cierto propósito.
Todos estamos aquí en este planeta por una razón espiritual muy importante, la cual incluye la elección de no recordar nada acerca de esta elección. Cuarto. El origen verdadero del estado negativo. A través del proceso de este experimento, el estado negativo y todo lo malvado, dañino, falso, distorsionado y pervertido vino a su ser y existencia. Por lo tanto, el estado negativo no se originó desde él, la Altísimo Altísima. Fue más bien el resultado de la negación de que la vida y los seres humanos fueron creados por él, la Altísimo Altísima, desde él, la Altísimo Altísima y sus principios espirituales. Los resultados y las consecuencias de esta negación están vívidamente ilustrados por la historia de la humanidad sobre la Tierra durante los últimos 4 millones de años más o menos. Quinto, todo en ti y en este mundo está invertido. El resultado de la experimentación en el estado negativo fue la institución de la ignorancia y los procesos inconscientes. Esto condujo a la gente a depender de otros y de las leyes físicas. Por eso perdieron el control inicial original de la mente que los mantenía sobre todas las leyes físicas y naturales. Esto impidió a los humanos el tornarse hacia adentro, hacia su mente interna, en donde está almacenado todo el conocimiento genuino de todos los hechos descritos arriba, así como todo lo demás concerniente a la creación y la vida. Este conocimiento está disponible para cualquiera que encuentre la llave correcta para abrir la entrada a su mente interna. Así, estás no solamente limitada en tu conocimiento acerca de todo y de ti misma, sino que del mundo externo, te abasteces de conocimiento distorsionado y falsa información a la que la mayoría de nosotros considera que es conocimiento verdadero. Por la aceptación de esa condición, una condición firme ha sido establecida en este mundo en ti, tu mente consciente, en la cual todo está al revés. Esta posición es una que falsamente creemos que es la correcta y apropiada. Sexto, lo que tú consideras es la vida verdadera, es no vida. De la experimentación descrita arriba, una falsa idea fue establecida y aceptada por la mayoría de nosotros de que la vida humana en su forma presente es vida verdadera, y lo que sea que ocurra aquí es un estado natural, saludable y normal de la situación. Somos también dirigidos a creer que esta es la manera en que se supone que sea y de que nada puede hacerse acerca de esta situación. La realidad acerca de todo esto, es sin embargo que lo que tú consideras que es la vida verdadera, es una vida falsa, una pseudovida, una vida muerta. Esta es no vida y una pésima, miserable imitación, vida falsa, que nada bueno tiene. Nada verdadero en sí mismo o de sí mismo. No hay nada de verdadera vida en lo absoluto. Séptimo, todo tiene su propósito y tú estás aprendiendo lecciones espirituales muy importantes. La magnitud de la utilidad de esta experimentación en el estado negativo y su falso o no vida, puede ser conocida solo por él, la Altísimo Altísima. Todos en la creación entera, incluidos todos los que somos participantes directos en esta pseudovida del estado negativo, continuamos aprendiendo de todo lo que ha ocurrido en todas las regiones donde domina el estado negativo. Esto incluye el planeta Tierra, la dimensión de la Tierra, en la cual vivimos. Todo lo de esta naturaleza sirve a un propósito espiritual muy importante, que es muy difícil para nosotros de comprender. La razón de esta falta de comprensión está en el hecho de que nos ofrecimos como voluntarios y acordamos no comprender plenamente el propósito. Esta situación va a durar hasta que termine para cada uno de nosotros individualmente, o hasta un momento específico, escogido por él, la Altísimo Altísima, cuando la utilidad de la existencia de este estado negativo esté agotada y ya no sea necesaria para ningún propósito. Octavo, lo que consideras humano no es ni remotamente humano. Es importante darse cuenta que el 95% de aquello que somos, o en lo que consistimos, es un estado inducido, impuesto artificialmente. Somos el resultado de manipulación genética, un contundente adjunto de tendencias animalescas contenidas en esos genes, que fueron tomadas de los entonces existentes animales por los pseudocreadores y utilizados para sus experimentaciones. Esto con el fin de convertir a los seres humanos en criaturas bestia, pseudohumanos que podrían ser gobernados por afecciones bestiales, emociones crudas, miedos, agresiones, violencia, dependencia,
externalización e ignorancia total sobre todos los asuntos de la vida y la espiritualidad. De este hecho se deriva una conclusión muy obvia de que lo que consideramos humano no es ni remotamente humano. Por lo tanto, no tenemos ningún verdadero conocimiento de nuestra experiencia consciente, de lo que es un verdadero ser humano. La parte humana verdadera en nosotros, el restante 5%, fue cerrada cuidadosamente para que no tuviésemos acceso consciente a él. Obviamente esto fue hecho con el propósito de impedirnos descubrir la verdad acerca de nosotros mismos, nuestra vida y la vida en general, pero, más particularmente, sobre la verdadera naturaleza de él, la Altísimo Altísima, incluyendo la verdadera naturaleza del estado negativo. Sin embargo, por la voluntad de la Altísimo Altísima, esta situación, con esta nueva revelación acerca de estos hechos, está cambiando. Por la presente se les da la oportunidad y las herramientas para ponerse en contacto con ese 5% dentro de ustedes que es verdaderamente humano, y gradualmente eliminar de sus vidas todo lo que no es verdaderamente ustedes. Este libro sirve para este propósito importante.